Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar la regla de 3 simple. Es la operación que se usa para encontrar el cuarto término en una proporción. A la parte que contiene los datos se le llama supuesto y a la que contiene el dato no conocido se le llama pregunta. La regla de 3 simple será directa cuando se usan datos directamente proporcionales y será inversa cuando se usan datos inversamente proporcionales. Vamos a mirar unos ejemplos. Una llave que se abre 4 horas diarias durante 5 días vierte 5.200 litros de agua. ¿Cuántos litros verterá en 12 días si se abre 4 horas por día? Entonces, iniciamos planteando los términos. En 5 días, la llave permanece abierta 20 horas, porque sabemos que son 4 horas diarias. Entonces, en 12 días, permanecerá abierta 48 horas. ¿Cuál será el supuesto? Que en 20 horas la llave ha vertido 5.200 litros. Esos son los supuestos que son los datos del ejercicio. Ahora, la pregunta, en 48 horas la llave ha vertido X litros, que es lo que vamos a averiguar. Lo que sigue ahora es mirar qué tipo de relación tenemos. Las cantidades son directamente proporcionales, ya que al aumentar el número de horas también se incrementa el número de litros vertidos. Vamos entonces a plantear las proporciones. Tomemos las horas del supuesto con las horas de la pregunta y los litros del supuesto con los litros de la pregunta y la proporción quedaría 20 es a 48 como 5.200 es a X. Vamos entonces a aplicar la norma de que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. 20 por X igual a 48 por 5.200. De ahí voy a despejar la X. Entonces X será 48 por 5.200 dividido 20. Realizo el producto y divido y eso da 12.480. Quiere decir que en 48 horas la llave vierte 12.480 litros. Inversa. Una regla de 3 simple es inversa cuando trabaja con cantidades inversamente proporcionales. Veamos un ejemplo. Las ruedas trasera y delantera de un automóvil tienen un diámetro de 1,5 y 1 metro respectivamente. Cuando las primeras han dado 30 vueltas, ¿cuántas han dado las segundas? Las primeras son las traseras, las segundas son las delanteras. El diámetro de las traseras es 1,5 metros, el diámetro de las delanteras es 1 metro. Entonces, ¿cuál es el supuesto? Las ruedas traseras tienen un diámetro de 1,5 metros y dan 350 vueltas. ¿Cuál es la pregunta? Las ruedas delanteras tienen un diámetro de 1 metro y dan X vueltas. La razón entre los diámetros, 1,5 es a 1. Ahora, la razón entre las vueltas, 350 es a X vueltas. Mientras que el diámetro aumente, el número de vueltas disminuye. Por eso decimos que estas son unas cantidades inversamente proporcionales. Entonces, si son inversamente proporcionales, lo que tengo que hacer es invertir una de las dos, ¿sí? E igualarla con la otra. Pues decir, X es a 350, ya invertí 350 sobre X, como 1,5 es a 1. De ahí aplico que el producto de los extremos es igual al producto de los medios y despejo la X, que será igual a 1,5 por 350 sobre 1. Quiere decir que X es igual a 525. Entonces, podemos decir que las llantas delanteras dan 525 vueltas. Vamos a ver ahora la regla de 3 compuesta. Se utiliza cuando se tienen más de 4 cantidades, directa o inversamente proporcionales. Veamos un ejemplo. Una guardería con 250 niños proporciona 4 raciones de alimentos diarias a cada niño durante 18 días. Si la población aumenta en 50 niños, ¿cuántos días durarán los alimentos si se disminuye entre raciones diarias? Tenemos más de 4 cantidades, porque estamos hablando de los niños, que son los niños que hay y los niños cuando se aumentan. Las raciones, que en un momento eran 4 y después eran 3. Y el número de días que tenemos, que son 18, pero que no sabemos con la nueva condición cómo va a quedar. Entonces, por eso tenemos que utilizar una regla de 3 compuesta.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es formar las razones entre las cantidades. Vamos a construir una tablita que nos va a ayudar a eso. Hablemos del número de niños. Pasan de 250, como aumentan 50, a 300 niños. A medida que aumentan los niños, los alimentos durarán menos días. Entonces podemos decir que esa proporción es inversa. Y coloco en la parte de abajo de la tabla inversa en la primera columna. O sea, la relación de niños es inversa con respecto al número de alimentos. En la segunda vamos a poner 4 raciones y pasa a 3 raciones diarias. Quiere decir que a menos raciones los alimentos deben durar más. Entonces esa proporción también es inversa y ese inverso lo coloco debajo de la variable inversa. Y en la última es la parte de la pregunta. Serán 18 días y no sabemos cuántos días nos van a alcanzar con la nueva condición. Vamos a hallar las dos razones. La primera razón será 250 es a 300 y la segunda 4 es a 3. Esas son las dos razones que tengo. Mucha atención. Como son inversas, esas razones se deben invertir y se multiplican. Y la última es 18 es a x, que se deja tal cual como está y se iguala con las dos anteriores. Observemos cómo será la proporción ya con los términos invertidos. 300 es a 250, como 3 es a 4. Y esto lo voy a igualar con la que tenemos ahí, que es 18 es a x, que sería la pregunta. Despejemos de ahí la x. Entonces la x será igual a 18 por 250 por 4 dividido 30 por 3. Los que están multiplicando en el lado izquierdo pasan a dividir al lado derecho y los que están dividiendo en el lado izquierdo pasan a multiplicar al lado derecho. Eso me da 18.000 sobre 900, que eso es igual a 20. Quiere decir entonces que los alimentos durarán 20 días. Vamos a hablar de tanto por ciento como un caso particular de la regla de 3 simple. Entonces digamos, el tanto por ciento de una cantidad es el número de partes que se toman de las 100 en las que se divide dicha cantidad. Miremos un ejemplo y apliquemos una regla de 3. Obtener el 2/3% de 2400. Entonces, se forma la regla de 3. ¿Cuál será? El supuesto 100% es a 2400, porque me están pidiendo los 2/3% de 2400. Entonces el 100% serán 2400. Y la pregunta será, los 2/3% es a x. Armemos entonces la proporción. 100 es a 2/3 como 2400 es a x. Observen que la primera razón la formo con los porcentajes y la segunda razón la formo con las cantidades. Al unirlas con el igual, tengo la proporción. Despejemos de aquí la x. Entonces la x será igual a 2/3 por 2400 sobre 100. Realizo ese numerador. Me da 2 por 2400 sobre 3, 1600, y el denominador queda igual 100. Y eso nos da 16. Entonces, 16 representa los 2/3% de 2400. Otro ejemplo, ¿de qué número 480 es el 30%? Entonces, se quiere encontrar el 100%. Eso es lo que tenemos ahí. Vamos a mirar qué datos tengo. Supuestos, 30% es a 480, porque 480 es el 30%. Entonces 30% es a 480. Y el otro será que el 100% es a la x que yo estoy buscando. Armo las razones, primero con los porcentajes, 30 es a 100. Y la segunda parte de la proporción será la razón entre las cantidades. Entonces 480 es a x. Despejo de ahí la x, nos da que es igual a 480 por 100 sobre 30. Eso es igual a 48.000 sobre 30, que es lo mismo que tener 1600. Por consiguiente, 480 es el 30% de 1600. Otro ejemplo, ¿qué porcentaje de 6000 es 1200? O sea, 1200 queremos saber a qué porcentaje corresponde de 6000, que es el total. Planteemos entonces el supuesto. 100% es a 6000. Ahora, la pregunta es qué x será a 1200. O sea, queremos saber qué cantidad será ese nuevo porcentaje.
Planteemos las razones. La primera razón lo hago con los porcentajes. Quiere decir que 100 es a X. La segunda razón lo haría con las cantidades y al igualarlo me da la proporción. Será 6.000 es a 1.200. Resuelvo eso despejando la X. Me da que X es igual a 100 por 1.200 sobre 6.000. Calculo esa multiplicación y el resultado de la X será 20. Por lo tanto, 1.200 es el 20% de 6.000.